soy Elizabeth Pérez y junto a mi grupo conformado por Andrea Franco, Verónica Rivero y Pedro Cando, les vamos a hablar sobre el caso de corrosión uniforme en la Estatua de la Libertad. La corrosión uniforme se produce en casi toda la superficie del metal, perdiendo una delgada capa superficial cuyo espesor depende de la velocidad del ataque y el tiempo de exposición. Tiene como característica capa de herrumbre rojiza o negra de rejas y aceros de construcción, la patina verdosa del cobre o el ennegrecimiento de la plata. Este es el tipo de corrosión más común y la que genera mayor pérdida de material, sin embargo, es la más fácil de controlar. La Estatua de la Libertad, la cual es uno de los íconos más famosos de Nueva York, ha brindado la batalla más simbólica contra la corrosión. Se encuentra ubicada en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan. Esta estatua fue una donación de Francia y se construyó pasando por distintas administraciones. El creador del famoso monumento propuso un esqueleto de hierro cubierto por una piel de cobre remachado. Fue Gustave Eiffel quien la llevó a cabo y optó por no realizar una estructura completamente rígida, porque era un diseño arriesgado, ya que los dos metales utilizados no podían tocarse sin generar corrosión galvánica. Para evitar la corrosión entre la piel de cobre y la estructura del soporte de hierro, Eiffel separó los dos materiales utilizando asbesto impregnado en laca. La estatua se construyó de cobre, un material que al estar expuesto al oxígeno del aire queda sometido a un proceso de oxidación que crea una fina película habitualmente verde, conocido como patina, la cual es un recubrimiento de diversos compuestos químicos, tales como óxidos, carbonatos, sulfuros o sulfatos, formados en la superficie durante la exposición a los elementos atmosféricos, tales como el oxígeno, la lluvia ácida, dióxido de carbono, azufre, etc. Las impurezas del aire, la tierra y el mar causan corrosión, pero este tipo de patinas por lo general protegen el cobre o el bronce contra ese ataque. En 1991 se puso la primera mano de pintura interior con alquitrán negro, en 1932 una pintura de aluminio y en 1947 una pintura de esmalte anti-graffiti. La Comisión de Estudios Franco-Americana para el aniversario de la estatua encontró que las capas de pintura generaron un importante espesor y atraparon agua entre el marco de hierro y la piel de cobre, convirtiendo la estatua en una gran batería. Un tercio de sus remaches estaban sueltos, dañados o desaparecidos al degradarse el asbesto e ingresar el agua en el monumento por distintos lugares, y la parte más deteriorada era la antorcha. Buenos días, mi nombre es Andrea Franco y aquí les vengo a explicar cómo ocurrió la corrosión uniforme, en este caso de la Estatua de la Libertad. Comenzamos con la piel de cobre exterior de la estatua, la que podemos observar que originalmente era de marrón rojizo. Está colocada en la imagen de la derecha, la cual posee un espesor de 2,5 milímetros. Esta consta con más de 600 láminas remanchadas juntas de cobre. Los primeros 100 años se vio reforzada por la patina que se fue formando naturalmente, la cual le sirve como capa protectora y hace que la corrosión sea lenta debido a que la protege. Y también determinaron que su espesor se había reducido a 2,38 milímetros. Esto ocurre debido a la humedad y el ambiente salino en que se encuentra la estatua, ocasionando que el color original de la estatua, que era marrón rojizo, termine siendo de color verde azulado, como pueden observar en la imagen de la izquierda, perdiendo su brillo y volviéndose mate gracias a la patina con la antorcha, la cual fue reconstruida en 1986 debido a la severa corrosión que poseía el detalle de cobre y el soporte de hierro. Los detalles de cobre estaban todos cubiertos de patina, como podemos observar en la foto de la izquierda, lo cual ocurrió debido a la falta de mantenimiento que tenía, ya que no le hacían mantenimiento desde 1916, ya que desde ese año dejó de ser pública,
y los soportes de hierro estaban todos oxidados, casi destruidos. La antorcha actual fue cambiada por acero inoxidable y la llama está cubierta con láminas de oro, como podemos observar en la imagen de la derecha. La antorcha original se encuentra en un museo que está en los pies de la Estatua de la Libertad. Ahora tenemos el soporte de la armadura, el cual estaba construido de hierro forjado, que para ese momento era el material óptimo. Gustave Eiffel dedució que el problema de la electrólisis entre el hierro y el cobre produciría una corrosión galvánica, por el cual decidieron colocar un aislador de asbesto impregnado de goma blanca, el cual no funcionó, ocasionando que un tercio de los 12.000 remaches originales estaban sueltos, dañados o desaparecidos al degradarse por el asbesto. Y todo esto ocurrió por ingresar agua hacia el monumento, poniendo el monumento como una pila, ocasionando una corrosión galvánica. Esto fue cambiado por láminas de acero inoxidable. Hola, mi nombre es Pedro Cando y yo voy a continuar sobre lo que viene siendo la corrosión uniforme en la Estatua de la Libertad. En este caso yo voy a tocar el punto en cuánto tiempo ocurrió esta falla, cómo ocurrió, qué la ocasionó y una breve historia de ella. La Estatua de la Libertad en los Estados Unidos es uno de los iconos más famosos de la ciudad de Nueva York. Ha brindado una de las batallas más simbólicas en contra de la corrosión desde 1980. Esta estatua fue una donación de Francia en 1886 por los 100 años de independencia de los Estados Unidos. El creador de este famoso monumento fue Frédéric Bartholdi, el cual propuso un esqueleto de hierro cubierto por una piel de cobre remachado, y esto fue calculado por el ingeniero Gustave Eiffel. Este diseño fue muy arriesgado porque los dos metales no podían tocarse porque generaban corrosión. Eiffel separó los dos metales utilizando asbesto impregnado en laca. La Sociedad Científica Americana, al mes de la terminación de la estatua, admitió 5 peligros de esta: peligro de terremoto, de viento, relámpago y el hombre. Originalmente no estaba prevista la visita al interior de la estatua ni la pintura. En 1911 se le puso su primera mano en el interior con alquitrán negro, en el 32 una pintura de aluminio y en el 47 un esmalte antigrafiti. La Comisión de Estudios Franco-Americana para el aniversario de la estatua en 1980 encontró que las capas de pintura generaron un importante espesor y atraparon agua entre el marco de hierro y la piel de cobre, convirtiendo la estatua en una gran batería, lo cual era muy peligroso. Un tercio de sus 12.000 remaches originales estaban sueltos, dañados o desaparecidos al degradarse el asbesto e ingresar el agua en el monumento por distintos lugares. Se realizó una campaña de recaudación de fondos de manera exitosa por correo, la cual permitió el reemplazo de la estructura original por acero inoxidable y los separadores adelante por silicona y teflón. Esto se dio en el aniversario de la estatua en 1986, 6 años después de que se descubriera todo el daño que tenía por corrosión. Entonces podemos concluir que el diseño y el lugar en donde se encontraba la Estatua de la Libertad no eran los ideales. Entonces la corrosión se dio desde el momento que se puso ahí, desde el momento que se puso en un lugar con tanto viento, con tantos cambios de temperatura, cerca del agua, está en medio del río Hudson en Nueva York. Entonces todo esto fue afectando de manera grave a la Estatua de la Libertad. Y se puede mencionar un dato curioso, que es que la Estatua de la Libertad originalmente era, como se muestra en la imagen, totalmente de cobre, porque era más fácil su transporte, pero gracias a la corrosión ha ido cambiando de color. Esta fue mi parte de la exposición. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Verónica Rivero y les voy a hablar sobre la prevención de corrosión uniforme y la prevención de corrosión uniforme que se tomó para este caso. Como ya sabemos, la corrosión uniforme se caracteriza por ataques corrosivos que se desarrollan uniformemente sobre toda la superficie o por lo menos sobre una gran parte del área total del material. Esta es una de las corrosiones más comunes y en esta el metal pierde espesor hasta el punto de desmoronarse. De manera general podemos mencionar ciertas medidas de prevención contra la corrosión uniforme y que también funcionan para otros tipos de corrosión. Y estas serían utilizar acero inoxidable en lugar de acero normal, recubrir el acero normal con zinc,
pintar el acero con pinturas especiales, entre otros. Nosotros seleccionamos el caso de corrosión que le ocurrió a la Estatua de la Libertad. Luego de un siglo de su exposición, la severa corrosión del fino detalle del cobre, al igual que el soporte de hierro, requirieron la reconstrucción de una nueva antorcha, ya que ésta estaba bastante desgastada por la corrosión que había sufrido durante todos estos años. Pero esta vez se propuso reconstruirla con materiales más óptimos y duraderos. Primero voy a comenzar hablando de la restauración de la antorcha. Principalmente, la nueva llama de la antorcha se fabricó con láminas sólidas de cobre, las cuales se martillaron hasta obtener la forma del diseño original. Las uniones fueron remachadas y soldadas sellando todo el elemento. Y finalmente la llama se doró con una hoja de oro para proporcionar un efecto brillante a la antorcha. Luego está la restauración del soporte de la armadura. Para esta restauración primero se realizaron ciertas pruebas con distintos materiales a ver cuál era el que se parecía más al antiguo material que se utilizó, pero que fuera más óptimo y que durara más. Entonces se realizó esta prueba en Carolina del Norte. Se utilizaron 5 materiales, los cuales fueron acero para la comparación, bronce de aluminio, 70-30 de cuproníquel, acero inoxidable tipo 316 LSS y ferralio. Luego de 4 años y medio se notó que se deformó la estructura de acero que se estaba probando. Y bueno, los resultados para bronce de aluminio, cuproníquel, acero inoxidable 316 LSS y ferralio fueron similares. Sin embargo, se prefirió escoger el acero inoxidable 316 LSS, ya que esta tenía todas las propiedades de elasticidad, resistencia, peso, ductilidad y capacidad de fabricación que coinciden con las del hierro que se utilizó anteriormente. Y bueno, como resumen, podemos agregar que las medidas preventivas que se tomaron para la restauración tanto de la antorcha como del soporte de la armadura fueron: primero, probar distintos tipos de materiales para determinar cuál podría ser el más adecuado. Y bueno, luego de probar se determinó que el más apropiado era el acero inoxidable 316 LSS. Y como mencioné al principio, una de las mejores formas de prevenir la corrosión, no solo uniforme, sino cualquier tipo de corrosión, es la utilización del acero inoxidable, que fue lo que se hizo en este caso. Y la otra medida de prevención de corrosión que se utilizó en este caso fue que la llama de la antorcha se fabricó con láminas sólidas de cobre, las cuales se martillaron hasta obtener la forma del diseño original. Y utilizar estas láminas sólidas de cobre resultó más efectivo y duradero que las primeras que se utilizaron.